A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a este Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. En la producción está Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos este compacto informativo destacando que flexibilizar la cuarentena durante Semana Santa podría incrementar el número de contagios de COVID-19 en el país. Así lo alertó Mireya Goldwasser, presidenta de la Academia de Ciencias. El propio Estado está reconociendo que ahorita la capacidad de atención que hay para el número tan grande de contagios no es suficiente. Yo creo que la conclusión sería que no se debe flexibilizar durante Semana Santa, dijo Goldwasser. Explicó que durante la primera ola de la pandemia, el número de casos de COVID-19 en Venezuela no resultó tan grave porque en el país no había una gran movilidad debido a la escasez de combustible. Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea exigió a las autoridades competentes que dirijan sus esfuerzos en la obtención de vacunas para el personal de salud que están en la primera fila en los hospitales del país batallando contra la COVID-19. Todos los trabajadores del sector salud tienen derecho a que se cumpla la Ley Orgánica de Condiciones de Trabajo y se les brinde la vacuna, apuntó Provea en su cuenta en Twitter. Ante esta situación, el exministro de Sanidad, José Félix Oleta, destacó que esta nueva ola de COVID-19 en el país y el ascenso de médicos fallecidos es la consecuencia de las mafias políticas que ha implementado el régimen de Maduro. Hay un volumen importante de profesionales de la salud que deberían haber sido vacunados desde hace ya tiempo y están esperando y viendo que otras personas que no tienen la misma intensidad de riesgo ya han sido vacunados. Ya entonces vemos que hay un desorden, no se están cumpliendo las reglas básicas de proteger a la población más expuesta. Lo otro es la rapidez con que se hace la vacunación. Escasamente unos 100.000 personas han sido vacunadas probablemente desde el día 18 de febrero. Es una cantidad muy pequeña, probablemente está entre 0,1 y 0,2% de la población total que debe ser vacunada. Por lo tanto, la protección que se hace no es la más efectiva. El médico epidemiólogo José Félix Oleta catalogó como indignante que no se tome en cuenta como sector prioritario a los médicos para la vacunación y se sigan inmunizando a los políticos del chavismo. Y por supuesto de discriminaciones o exclusiones. Rompe un principio fundamental de la aplicación prioritaria y el principio de equidad y de justicia que debe ser aplicado en cualquier programa de esta naturaleza. En situaciones de emergencia, todos convenimos en proteger a las personas más susceptibles. No hacerlo genera un malestar. Y creo que la penalización más importante no es ni siquiera la internacional, sino es lo que la opinión pública y el sentir de los venezolanos permite en este momento rechazar ese tipo de privilegios. Deja mucho que desear una conducta de esa naturaleza, de aprovechamiento de circunstancias, de presión política para recibir la vacuna, cuando hay muchos profesionales, enfermeros, bioanalistas, médicos, que están expuestos a riesgo y que están exponiendo su vida y su salud para proteger a los demás.
Por su parte, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, aseguró que le han presentado al régimen de Maduro un plan de vacunación y el uso de las mismas. Sin embargo, no han recibido respuestas concretas para aplicar este plan. Hay un programa base que ellos manejan, que es perfectible. Hemos conversado con ellos para aportar nuestros conocimientos en relación al procedimiento de cadena de frío, establecimiento de grupos prioritarios de manera más seria, y identificamos allí en ese proyecto que se tiene en el Ministerio de Salud las 3 fases. Una primera fase de prioridad, una segunda donde en esa primera fase está el componente médico y los mayores de 65 años. En la segunda están establecidos los grupos prioritarios como los pacientes que están confinados, como los ancianos, los docentes, el área militar, y en la tercera fase una zona envolvente de vacunación al resto de la población. La Academia ha establecido que se necesitan alrededor poco más de 30 millones de dosis para cubrir a más de 15 millones de venezolanos. Correspondería a una cobertura del 70%. La preocupación a estas alturas es que no solamente el plan todavía no está bien establecido en el sentido práctico, porque no se sabe finalmente cuáles son las formulaciones de vacunas que nos van a proveer de la totalidad de esos más de 30 millones de dosis. El especialista en salud expresó su preocupación ante la falta de transparencia y seriedad por parte de Maduro en cuanto a la vacunación en el país y los presuntos negocios que están realizando con Cuba para obtener la vacuna Soberana 2, la cual, a juicio de los expertos, aún no está comprobada por organismos internacionales serios en materia de salud. La Academia emite continuamente boletines. En el último hemos establecido que se tiene que establecer, además de que se tiene que determinar, además del plan de vacunación, una estrategia para la obtención de las formulaciones de vacunas. Y algo importante, y lo más importante, ¿qué formulación de vacunas ahora se va a contratar? Es una formulación que tiene que tener 2 condiciones. Primero, que esté debidamente aprobada por organismos regulatorios serios internacionales y que muestre en unos estudios a su vez publicados de fase 3 que definan una eficacia bien determinada, que esa formulación tiene la posibilidad de darle cobertura a nuestra población. Entre tanto, la presidenta del Colegio de Bioanalistas de Caracas, Judith León, afirmó que aún no están claras las medidas establecidas por el régimen de Maduro para controlar la pandemia. Insistió en que Maduro sí. Lo hemos expresado, no solamente desde el punto de vista de el desarrollo de cómo pudiera en Venezuela visibilizarse el problema del COVID, y lo hemos señalado, hay un subregistro bastante y eso está bien informado y levantado en cuanto a las investigaciones que se han hecho, que son las pruebas diagnósticas. En la medida que nosotros no hagamos el rastreo como debe de ser, que se haya una vigilancia epidemiológica como adecuada, por eso tiene que ser continua, con una serie de elementos allí de que se tiene que tomar de medidas. Si no se hace esto, por supuesto vamos a ver todas estas cosas que estamos observando y que el objetivo es solamente, porque sabemos que la pandemia va a estar en Venezuela por mucho tiempo y eso es a nivel global, que existen las medidas de prevención que tenemos que tomar indiferentemente de que podamos nosotros superar este desafío, porque ya es un desafío de todos los problemas que tenemos, y sin embargo no se han tomado los correctivos en este año de pandemia que hemos evaluado durante todo este proceso que hemos tenido. Judith León se refirió a las pruebas PCR y a la vacunación y afirmó que hay mucho déficit en los servicios de laboratorios e hizo un llamado al régimen de Maduro a tomar en consideración a los médicos para que sean prioridad ante esta inmunización. Y en la práctica lo que observamos es que hay un limitado porcentaje de hospitales a los cuales llegaron las vacunas. Esas vacunas son colocadas, por supuesto, a pocas personas dentro de los grupos supuestos que ellos dicen que son prioritarios,
no alcanza para todo el personal de salud y todos están expuestos. Entonces, lo importante para nosotros es primero la vacunación. Ya sea la Organización Mundial de la Salud ha hecho algunas estrategias y lineamientos para que los países tomen en consideración, y uno de los puntos es el personal de salud, y lo hemos demostrado con las estadísticas y todo lo que hemos hecho el levantamiento de la cantidad de fallecidos que tenemos nosotros dentro de nuestro sector por un problema de que no hay ni la protección necesaria ni las prevenciones necesarias para que ese personal pueda laborar, los que están allí y que estamos todavía aquí en Venezuela aportando nuestro conocimiento para poder brindar una atención adecuada, además de los otros elementos que no tenemos los insumos necesarios. Y por supuesto, en cuanto a los laboratorios del servicio de bioanálisis, no están en funcionamiento. Casi el 89% de los laboratorios no dan respuesta a los pacientes de COVID, mucho menos puede dar respuesta a lo que debiéramos de dar también, que son a las otras estados de salud y enfermedad que pudiera tener un ciudadano cuando acude a ese sistema público nacional de salud. En otras noticias, funcionarios del CICPC desnudaron a 16 trabajadoras del Hospital JM de Los Ríos durante una pesquisa. Esto lo denunció el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Pablo Zambrano. Zambrano llamó a la Fiscalía a tener en cuenta este caso que ocurre cuando en las últimas semanas ha empeorado la violencia hacia la mujer. Ahí en ese hospital, en el JM de Los Ríos, se vienen sucediendo cosas que no son normales, y los trabajadores han presentado la alerta a las distintas organizaciones sindicales sobre el atropello por parte de la jefa de personal, y están hablando también de la administradora. Esto, por supuesto, es parte pues de una serie, digamos, de maltratos de parte de estos funcionarios, que en el caso que en este momento nos compete, es que la jefa de personal del centro de salud hizo una denuncia de un supuesto robo de un celular y llamó, y por supuesto el CICPC, el mismo se presentó. Ella autorizó, por supuesto, la entrada al hospital y a su departamento de estos funcionarios, y los mismos, por supuesto, agarraron a los trabajadores que en ese momento estaban cumpliendo su rol de guardia. Los pasaron ahí mismo a un cuartico, sobre todo, como te digo, un solo hombre había en ese momento, eran 17, y bueno, procedieron a desnudarlos a todos. Y a la final no les consiguieron nada, no les consiguieron, como se dice, el cuerpo del delito, y eso por supuesto presenta una gran duda con respecto a la acusación que realizó en este caso la jefa de personal. En economía, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, aseguró este miércoles que América Latina y el Caribe encaran una encrucijada provocada por la crisis desatada por la pandemia que obliga a apostar por una recuperación sostenible. América Latina y el Caribe se encuentra en una encrucijada. Es momento clave para reflexionar sobre la crisis social y económica que enfrentan nuestros países, sostuvo Claver Carone al inaugurar el evento que se celebra de manera virtual por la pandemia desde la ciudad colombiana de Barranquilla. Durante los 5 días que durará la asamblea, apuntó, se buscará forjar una visión de futuro para explorar oportunidades de recuperación y de crecimiento sostenible. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este miércoles que modificará la Constitución para acomodar su polémica reforma eléctrica si los tribunales fallan que esta es inconstitucional. López Obrador está inmerso en una batalla judicial luego de que al menos 2 jueces hayan suspendido provisionalmente la aplicación de su reforma,
que beneficia a la eléctrica pública, Comisión Federal de Electricidad, en detrimento de las empresas privadas. Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero buena porque vamos a transparentar todo lo relacionado con la política de privatización que se llevó a cabo durante el periodo neoliberal, donde se le dio preferencia a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para generar energía eléctrica, vender la luz a precios altos y darle preferencia al mismo tiempo a particulares y cobrar más a las familias, a los consumidores domésticos. Ayer lo decía yo, hay corporativos que mediante la interpretación sesgada, además de la ley que existía, llegaban a pagar o están todavía pagando menos que lo que pagaba una familia de clase popular o de clase media por el consumo de luz. Y en el mundo deportivo, LeBron James anotó 25 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 12 asistencias para el triple doble número 99 de su carrera y guió a Los Angeles Lakers a una victoria este martes 137-121 sobre los Minnesota Timberwolves. James logró su quinto triple doble de la temporada a mitad del último cuarto. Solo 4 jugadores en la historia de la NBA han alcanzado los 100 triples dobles, incluyendo el entrenador asistente de los Lakers, Jason Kidd, con 107. Hasta aquí este compacto informativo de Informe RCR. Que la pasen bien. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia